Antecedentes históricos de la computadora. El ábaco fue el primer dispositivo creado para contar y su aparición fue aproximadamente en el año del 3000 a.C. En 1617, John Napier publicó las primeras tablas logarítmicas. Blaise Pascal confeccionó una máquina para sumar y restar, conocida como pascalina. En 1804, Charles Babbage construyó la primera máquina analítica. Es considerado como el padre de la informática. Ada Augusta Byron es la primera programadora. Hermann Hollerith desarrolló la tarjeta, el código a utilizar y una máquina lectora electrónica para almacenar datos. Máquina electromagnética de cómputos. Primeras herramientas de cálculo. La Mark I fue una computadora construida por Howard Aiken en 1944, físico de la Universidad de Harvard. Era una clase de máquina de suma electrónica que podía realizar 2 sumas por segundos. El matemático e ingeniero húngaro John von Neumann, que vivió en los años de 1903 a 1957, las ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para el desarrollo posterior que es considerado como el padre de las computadoras actuales. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1951 hasta el año 1958, aunque realmente estas fechas son las de las máquinas comerciales, ya que el considerado primer computador es el SUSE Z1 de 1938. Esta generación incluye las primeras máquinas electromecánicas, cuyo componente principal era el relé, que fueron reemplazadas rápidamente por los tubos de vacío. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos de los cuales consta en 1938 el Z1, primera totalmente máquina electromecánica. Los componentes mecánicos daban bastantes problemas. Las Zetas fueron fabricadas por el alemán Konrad Zuse, cuyo trabajo fue menospreciado por haberse producido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, ENIAC, considerada hasta hace unos años como la primera computadora digital electrónica en la historia, no fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. En 1949, EDVAC, segunda computadora programable, también fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluye en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. 1951, UNIVAC 1, considerada la primera computadora comercial en ser vendida, aunque se le adelantó la británica Ferranti Mark I por unos meses, y nunca se tuvo en cuenta la Z4, que se adelantó casi un año. Los doctores Mauchly y Ecker fundaron la campaña Universal Computer, y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos. La segunda generación de computadoras, de 1958 a 1963, reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. La comunicación en nuevas computadoras mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel. Se inventa el lenguaje de alto nivel en 1959 y Maurice inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de las CPUs. En 1964, IBM vendió su primera RAM de disco magnético. En 1959, IBM envió y basó los transistores que utilizaban las tarjetas perforadas, demostrando ser una computadora con un propósito general. En 1960, IBM lanzó la basada en transistores, originalmente con una cinta perforada, y pronto cambió a las tarjetas perforadas. En 1964, IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podría correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad. En 1962 se desarrolla el primer juego de ordenador. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip, dando paso a las computadoras de tercera generación, por parte de Kirby y de Noyce. Después llevó a Ted Hoff a la invención de microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN, que formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esa fecha empezaron los empaques de varios transistores diminutos, otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en el interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador y una puerta lógica. Naturalmente, en esos tipos de chips, circuitos integrados, era mucho más fácil montarlos en aparatos complicados o receptores como es la radio, televisión y computadoras.
En 1964, IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados que recibió el nombre de Serie Edgar. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de segunda, introduciendo una nueva forma de programar, que aún mantiene las grandes computadoras actuales. Sus características eran menor consumo de energía, apreciable reducción de espacio que ocupaba el aparato y aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos y su cálculo. Se empezaron a utilizar circuitos integrados y los chips. La denominada cuarta generación 1971 a 1981 es el producto del microprocesador de circuitos electrónicos. El microprocesador es un circuito electrónico que actúa como una unidad central de proceso del ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. También el primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, para su empleo en terminales electrónicos. Los circuitos integrados, también conocidos como microchips o chips, son circuitos electrónicos complejos formados por componentes extremadamente muy pequeños, formados en una única pieza plana de poco espesor de material, conocido como semiconductor. La quinta generación de computadoras fue un proyecto hecho por Japón que comenzó en el año de 1982. Su objetivo era el desarrollo de nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de la inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como del software, utilizando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra, por ejemplo, del japonés al inglés, como unidad de medida de rendimiento. El proyecto duró 11 años, pero no hubo resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, pero en el mayor de los casos no había mejora alguna o se perdía el rendimiento de cada una de ellas.